Profe, le escribió en el chat la profe. Ah, buenísimo. Estoy mirando, la estaba buscando en la lista y no la encontraba. Gracias. Ah, buenísimo. Sí, y porque Julieta hoy está con una actividad, no puede participar de la clase, pero sí la va a grabar. Genial, gracias. Así que bueno, ya que estamos de paso, ya le pido a alguno si quiere ofrecerse a dejar el micrófono abierto, por favor, para ir comentándome si hay algún inconveniente, si se escucha, si ve algo en el chat. Si quiere, profe, estoy al tanto. Genial, gracias, Agostina. Vamos a esperar un ratito que se incorpore alguien más. Mientras, les comento para que si quieren pensarlo y lo cerramos al terminar la clase, el tema de la evaluación próxima, del cuestionario próximo, que va a incluir los temas de metales, la clase de hoy que es maderas, y la clase próxima seguramente que va a ser aislaciones. Y que habíamos mencionado como posibilidades el 3 de julio, o sea, nos están quedando para cerrar el cuatrimestre 1, 2, 3, 4 clases. A ver, ahí está. 4 clases, les decía. El 26, que es la semana que viene, que vamos a tener una clase. El 3, el 10 es feriado, el 17 y el 24 es la última antes de terminar el cuatrimestre con la última modificación de calendario académico. Y bueno, la idea sería que el 3 o el 17 hagamos la evaluación con los temas que entrarían hasta la semana que viene. Entonces, estaría bueno que piensen un poquitito y en todo caso al terminar la clase, por el chat me comentan o yo digo una fecha, no sé, vemos cómo hacemos y tratamos de cerrar el día de ese cuestionario. ¿Les parece? Sí, Hacemos sí. tipo votación, profe, sino en el chat. Por eso, ¿cómo? Hacemos tipo una votación en el chat con las dos fechas. Sí, por eso sí, podría ser que en el chat me vayan poniendo 3, 17 y después miramos un poquito a ver el resultado general. Lo hacemos al cerrar la clase, así. Mientras esperamos un minutito más que se incorpore alguno más. Con ustedes charlamos la semana pasada del tema este de la resolución que sacó el rectorado respecto de la cursada y exámenes finales. Me parece que no, profe. No, Yo creo que no, yo creo que lo hablé con los chicos de la tarde, pero con ustedes no. ¿Están al tanto de esa resolución de flexibilización? ¿Alguien recibió alguna información? No, No, lo yo por lo nombraron, menos pero no. no nos dijeron. ¿Cómo? Que a nosotros lo nombró a Rayago, pero no nos dijo todavía bien. Bien. Bueno, les cuento que salió una resolución de la universidad, no de la facultad, sino
el órgano superior que es la universidad, el Consejo Superior de la Universidad, que admite la posibilidad de que aquel estudiante que por algunos inconvenientes vinculados al aislamiento y la pandemia y demás, que pueden ser de conectividad u otro tipo de dificultad personal, de salud, o que se haya generado y que considere o aduzca que por esa circunstancia no puede completar el cursado de la asignatura, esa resolución habilita a que el estudiante que esté inscrito en una materia de este año, o sea, tiene que tener la condición de haber estado inscrito en la asignatura, presente una nota a la facultad, a la secretaría académica, al departamento, se está viendo cómo eso, y se lo habilite, la resolución de la UTN dice se lo habilite a rendir el examen final de la materia. Lo cual de alguna manera, no lo dice con estas palabras, pero estaría habilitando al examen libre, o sea, sin cursada de la materia de la que correspondiera, ¿no? Bueno, yo les pregunto esto porque la facultad estaba viendo la forma de fijar una metodología de implementación, entendiendo que esta tendría que ser la ultimísima opción de alguien que realmente tiene problemas, ha tenido problemas durante todo el 2020, no solamente hasta ahora, sino en lo que viene para adelante, que justifiquen algo así, porque realmente es muy complicado para un estudiante llegar a tener la formación necesaria para aprobar un final de una materia sin haber asistido a las clases o a las prácticas o a todo lo que implica el cursado de una asignatura, aun cuando sea con esta modalidad virtual con lo que lo estamos haciendo actualmente. Porque cuando ustedes llegan al final de la cursada, hay tres posibilidades. Una, que promocionen, bárbaro, han alcanzado las competencias como para aprobar directamente la materia. Otra es que el docente diga, bueno, este estudiante estuvo haciendo el seguimiento de la materia, hizo los prácticos, estuvo presente, aunque ahora no estamos tomando presentismo, pero estuvo presente en el aula, en los TP, en los cuestionarios, aunque le haya ido bien o mal. Eventualmente, obviamente, esperemos que haya la posibilidad también de alguna actividad presencial. Se la está moviendo cada vez más lejos, ¿no? Pero bueno, esperemos que sí, que aunque sea, no sé, en septiembre, por ahí, tengamos alguna posibilidad de actividad presencial. Bueno, hizo todo este seguimiento de la materia, pero bueno, no terminó de cerrar los conocimientos, le falta afirmar algún conocimiento o integrar los conocimientos, por ahí no es el caso de Civil 2, que no es tan integral, pero puede ser en otra materia. Y entonces uno decide que el estudiante tiene la nota como para afirmar, pero que tiene que rendir final. Y eventualmente está el que, bueno, realmente no alcanzó el mínimo requerido y tiene que recursar la materia. Que en nuestro caso en Civil 2 son los menos. En general, el estudiante que no firma la materia, en general es porque la fue dejando, más que porque llegó hasta fin de año y no pudo, porque le damos siempre muchas opciones de recuperar y demás. Pero bueno, entonces cuando el estudiante ese que en el caso segundo va al examen final, el docente ¿qué evalúa? Evalúa eso que considera que le faltó. Le faltó cerrar conocimiento, le faltó consolidar algo, integrar. Pero tiene detrás todo lo que hizo durante el año. Si viene un alumno que no estuvo nunca, bueno, la evaluación no puede ser la misma. Va a ser distinta. Y va a ser complejo para el estudiante aprobar en esa condición. Y además, va a haber una serie de condicionantes que se va a poder rendir por única vez,
que se va a poder rendir recién después de que finalice todo, porque si el estudiante dice que no puede firmar, no puede presentarse en diciembre cuando el cierre de la firma es en marzo. Así que va a ser después del cierre de la firma de trabajos prácticos. Si le va mal en ese final, el estudiante se encuentra con que no aprobó el final, ni tiene la materia cursada, o sea que la tiene que recursar y a lo mejor ya está en el medio del 2021 y tiene que recursar en el 2022, con lo cual termina siendo mayor todavía el atraso. O sea que es complejo y dudosamente beneficioso para el estudiante esta opción que le está dando la universidad, pero bueno, es una opción que se estableció. Pero más que nada les quiero contar, porque por ahí les llega el comentario y alguno de ustedes está con problemas o le está costando seguir las clases o lo que fuera, y se tienta de decir, bueno, no estoy pudiendo resolver ahora la materia de esta manera, bueno, dejo, total, tengo esta opción del examen libre, llamémoslo así. Y realmente no creo que sea una opción real. Me parece que es medio algo que se ofrece, pero que es de dudosa posibilidad de concreción. Por eso quiero transmitirle esto, porque, bueno, para que sepan más o menos cómo se va a desarrollar la cuestión, si alguno eligiera esa vía. ¿Sí? A ver, acá si alguien me... Profe, una Hay una- consulta. ¿Estas vacaciones no va a tener examen final? Me pregunta Jeffrey. No entiendo bien la pregunta. Si te referís a si en julio va a haber mesas en general. Sí, sí. Va a haber una Sí. semana de exámenes, sí, sí. Sí, sí. Las clases terminan el sábado 25. ¿Sí? Termina el primer cuatrimestre. Y si no me equivoco, tenemos ahí una semana de vacaciones, después si quieren se lo confirmo. Tenemos una semana de vacaciones y después tenemos una semana de exámenes, exámenes finales. Lo que pasa es que hay que ver qué exámenes finales se van a tomar. En principio, con seguridad, a ver, dos cuestiones. En primer lugar, van a tomar examen, obviamente van a ser virtuales, ¿no? No vamos a tener presencialidad hasta ese momento, seguro. Entonces, el primer tema es que va a tener que ser, como viene siendo hasta ahora, con el acuerdo del docente, con que el docente o los docentes que toman ese examen final estén de acuerdo en tomarlo con la metodología virtual. Y después habrá que ver en lo que hace a las materias del Departamento de Ingeniería Civil, seguramente van a estar habilitados todos aquellos estudiantes. ¿Me están escuchando? Sí, Un sí, mensaje de profe. conexión inestable. Bien. Les decía, seguramente en las carreras del Departamento de Civil van a estar habilitados a pedir mesa de examen todos los estudiantes o a solicitar, porque como hay que hacer la consulta con el docente, va a tener que pasar por una instancia de ese tipo, o inscribirse previo consulta, todos los estudiantes que ya terminaron de cursar las materias o eventualmente que les falten 1 o 2 materias por cursar. El resto, vamos a ver, es muy probable que todavía no se habiliten para todo el resto, porque el problema de las mesas virtuales tiene más que nada, o la mayor problemática está en el caso de que los exámenes sean masivos, que haya, ni siquiera masivos, que haya, no sé, 15, 20 personas, ya es una complicación porque la mayoría de los docentes por lo menos están optando por
tomar primero un escrito, de alguna forma, o por el aula, o por un correo, o por lo que fuera, y después una conexión de este tipo para hacer un examen oral. Y entonces, claro, si son 15, 20 estudiantes, es bastante complejo poder resolverlo. Hay que dividirlo a lo mejor en 3, 4 exámenes o instancias. Entonces, en principio estamos buscando que por ahí no sean mesas que tengan muchos estudiantes, que haya 4 o 5 estudiantes. Y por eso estamos pensando en aquellos estudiantes que son los que no tienen otra cuestión para resolver en este momento que sea finales, que son aquellos que terminaron de cursar o que están cursando sus últimas materias. No sé si eso responde. Igual seguramente en el caso de ustedes, más que nada los pendientes finales son los de básicas, que no dependen del departamento de civil. Habrá que ver ahí qué decisión toma el departamento de ciencias básicas. Por ahora no tengo información. Bueno, vamos a arrancar con la clase. Agostina, ¿estás ahí atenta? Estoy. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a arrancar con el tema de hoy, que es el tema maderas. ¿Sería otra unidad? Sería otra unidad, sí señor. No me acuerdo el número de unidad, pero es otra unidad. El 4, me parece. Creo que es el 4, sí. Creo que es el 4. No quería jugarme, pero... Bien. A ver. ¿Ahí están viendo bien la presentación? Sí. No se ve. Sí, sí. Va, Bueno. vemos maderas. Empieza Sí, ahí. bueno, es eso, madera. Genial. Por ahora no hay otra cosa. Si esperaban verme a mí bailar y cantar, vean, es tan complicado. Bueno, maderas. ¿De dónde sale la madera? ¿De dónde sale la madera? ¿Cómo De decimos? los árboles. De los árboles, pero más específicamente del tronco de los árboles, ¿sí? La parte que se utiliza es el tronco. Bueno, este tronco obviamente hay una cuestión acá que va a aparecer en toda la clase o en distintas partes de la clase, y es que la madera tiene una particularidad que lo diferencia de todos los materiales que venimos viendo hasta ahora y de muchos o la mayoría de los que vamos a ver. ¿Cuál será esa particularidad tan distintiva? Es orgánico. Es orgánico, es orgánico y algo más, porque por ejemplo, no lo vamos a ver nosotros por separado, en algún momento lo veíamos, pero hoy no, hoy día no, en Civil 2, los plásticos también son orgánicos, o el asfalto, vamos a hablar del asfalto un poquito cuando hablemos de pavimento, también es orgánico en el sentido de que son compuestos del carbono, ¿no? Pero químicamente es orgánico, son orgánicos. Pero aparte de ser orgánico, proviene de un organismo vivo. No solo orgánico, no es solo materia orgánica, sino que proviene de un organismo vivo. Así que este árbol, cuando va creciendo, tiene una zona que se llama cambio o cambium. De ahí para afuera y este cambium va generando las células que van hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera está esto que se llama foema, que fundamentalmente genera en la capa externa la corteza que protege al árbol. La corteza no tiene aplicación, sí podríamos tomar algún caso particular de algún árbol cuya corteza es utilizada como aislante térmico, que es el corcho, la corteza, y el árbol se llama alcornoque. Bueno, pero no es el caso de lo que estamos hablando hoy. Y de ahí para adentro el cambio va generando las células que conforman la parte que es la madera, de la parte del tronco aprovechable,
que se denomina xilema, que tiene dos o tres partes, digamos, la principal no. La primera es la albura, esta clarita, donde digamos que está conformada por las células que ahora vamos a ver, más activas. Por ahí va la savia del árbol. La savia es el líquido que lleva los nutrientes, los azúcares y demás, y que en la madera, cuando ya hablamos de madera como material, es problemática porque es la que atrae a los microorganismos, a los insectos y demás que atacan a la madera. Y después la parte interior, donde las células ya no están, son células inactivas, pero no muertas, que es el duramen, que es de donde se saca la parte más aprovechable de la madera. La parte interior, más interior, que acá no está nombrado, es la médula, que ahí ya son células muertas, y que en general tampoco es bueno, buen material como madera. ¿Mm? Bueno, esta es un poquito la radiografía del tronco de donde vamos a extraer la madera. Bueno, esas células que decíamos que se van formando, que integran en la albura, que integran en el duramen, hay dos compuestos, dos tipos de componentes, de células principales, que son la celulosa, el 60% celulosa, y el 30% que es lignina, otro compuesto que es lignina. Acá vemos la molécula base de celulosa, y la cadena que se va formando a la derecha de enganche, que van enganchando las distintas células de celulosa para ir formando lo que vamos a ver ahora, que es las fibras del árbol, ¿sí? Bueno, como vemos, en cada uno de estos puntitos hay un carbono, ¿sí? Que no está marcado, pero está el carbono. En cada uno de estos nodos hay una molécula de carbono, un átomo de carbono, perdón. Bien, ¿y cómo es esta estructura de celulosa y lignina que van conformando el árbol? La celulosa, las células de celulosa son como tubitos. Entonces esos tubitos van sumándose uno hacia arriba del otro, y eso me genera el crecimiento hacia arriba del árbol, y generan las fibras, van formando una fibra. Que en realidad cada uno de estos tubitos que estamos mostrando acá, si fuera una célula, sería cada uno de los puntitos que se ve acá arriba. No sé si ven el cursor. ¿Sí? ¿Se observa el cursor? Sí, Sí, profe, se llega a ver. Sí, se ve, profe. Bueno, entonces todo este manojo es un manojo de fibras, de celulosa. A su vez esas fibras van sumándose a lo ancho, y van haciendo el crecimiento radial del tronco. Y entre las fibras de celulosa está la lignina, que actúa como una especie de pegamento natural. Bien, esa es la estructura. Esta estructura, de estos tubitos que son las fibras, le van a dar una serie de características bastante particulares a la madera como material. Una vez que sacamos el tronco y extraemos la madera, que vamos a comentar dentro de un ratito cómo es el proceso, ya tenemos un material. Y ese material, esta forma, esta conformación, me va a dar algunas particularidades en su comportamiento y en sus propiedades. En primer lugar, esto lo vamos a aplicar también cuando veamos la parte de estructuras, la resistencia mecánica de la madera. Hasta ahora hemos visto materiales que resisten bien la compresión y mal la tracción, como los pétreos, cerámico, y los pétreos formados por hormigones o morteros. Vimos materiales que resisten muy bien la tracción y la compresión, como el acero, que además es isótropo, que en cualquier dirección resiste igual. Y ahora nos encontramos con un material que resiste relativamente bien tanto la tracción como la compresión, pero que es anisótropo. Que esa resistencia la tiene en el sentido de las fibras, que es el sentido longitudinal. Ahí tiene buena resistencia tanto a la tracción, y un poquito menos, pero igual tiene buena resistencia a la compresión. Cuando digo buena, es mucho menor, igual obviamente,
que comparado con el acero. Pero es un material que sirve y que por lo tanto, si resiste tracción y compresión, ¿qué puedo hacer con eso? Con componentes que resistan, ¿qué cosa? Vigas, por ejemplo. Vigas, porque van a estar sometidas a flexión, que es la composición de ambas situaciones, de tracción y compresión. Bien. Siempre que esa viga tome la carga perpendicular a las fibras, como vamos a ver después. En cambio, si la carga está actuando, no la carga, si las tensiones actúan en el sentido tangencial, la resistencia ya es mucho menor. Tangencial se refiere a que es tangente a los anillos de crecimiento. Y radial, que es perpendicular a los anillos de crecimiento, mucho menor todavía. Así que yo debo disponer de esa manera, cuando la quiero utilizar para una función estructural, de manera que sean las fibras las que transmitan los esfuerzos de tracción o compresión, o ambos. Bien, esta composición también en fibras hace otra propiedad de la madera, que es la inestabilidad o variación volumétrica que puede tener. Estos tubitos que forman las fibras hacen que la madera pueda absorber humedad del ambiente cuando hay mucha humedad exterior, o si está muy seco el ambiente, al revés, liberar humedad al ambiente. Y eso hace que, en el primer caso, la madera se hinche, se expanda, y en el segundo caso, la madera se contraiga. Así como tenía distinto comportamiento en las distintas direcciones en cuanto a su resistencia mecánica, también pasa lo mismo, medio como a la inversa, con la posibilidad de contraerse o expandirse o hincharse. En el sentido de las fibras es poquito. En cambio, la fibra, cuando se puede llenar de agua, es la que puede expandirse bastante más y contraerse bastante más, o sea, variar su volumen en el sentido tanto tangencial como radial. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Esto hace también, el último comentario que está acá abajo, que cuando la madera se va a comercializar, lo ideal sería que la humedad que contenga en la madera, porque la madera contiene, por todo esto que estamos diciendo, dentro de las fibras hay humedad, hay agua, no sea mayor, o sea, no, ni mayor ni menor, esté en el orden del 15%, que es el contenido de humedad para el cual, o sea, un 15% en peso total de madera que sea agua, que sea humedad, es el contenido de humedad en el que en general está más estable en relación al ambiente, ¿sí? Muchas veces se vende madera, que se dice verde, que todavía no terminó de secarse, y que entonces cuando uno la coloca, como la madera quiere expandir, quiere contraerse, perdón, al liberar el excedente de humedad hacia el ambiente, porque todavía tiene mucha humedad, cuando quiere liberar humedad y contraerse, se encuentra que está ya atornillada, clavada, puesta, fijada en algún lado esa pieza, y entonces se retuerce, como en un piso, y se hincha. Eso, bueno, se hincha es al revés, cuando toma humedad. Pero por eso es importante que la madera esté en condiciones de secado adecuado cuando uno la adquiere para utilizar. Bien. Las maderas se clasifican en cuanto a su peso específico o densidad en pesadas, semipesadas y livianas. Ahí tenemos los valores, las más pesadas superando los 750 kilos por metro cúbico, las más livianas en menos de 350. Y en general, las pesadas son las más densas, o sea, donde están las fibras más apretaditas, y por lo tanto también son las más duras. Así, en general hay coincidencia entre la madera pesada y la dureza. Las maderas duras, las semipesadas, las semiduras, las intermedias,
y las livianas son las más blandas. En cuanto a las propiedades estéticas, se puede analizar desde el punto de vista estético de una pieza de madera lo que se llama el acabado superficial, el dibujo y el color. El acabado superficial tiene que ver con esto que hablábamos recién, cuando las fibras están muy apretaditas, cuando hay mucha fibra, mucha densidad de fibra, se dice que es una madera de grano fino. Se corresponde obviamente, como decíamos recién, con las maderas más pesadas. Y grano grueso son aquellas que tienen las fibras más separadas, y son por lo tanto las más livianas. Y las intermedias, obviamente, grano medio. El dibujo tiene que ver con la presencia de vetas y nudos. La presencia de vetas es apreciado desde el punto de vista estético. Al mismo tiempo, como vamos a mencionar, no es bueno para una madera, un veteado muy variado, muy con formas muy no rectas. Me está diciendo que las fibras no son rectas ni paralelas, y eso no me sirve si esa pieza la quiero utilizar para función estructural, como vamos a ver después. Pero para lo estético, si es un revestimiento, si es una madera para revestimiento, para carpintería, el tema de la veta puede ser apreciado como un valor estético. Y los colores, en general, las maderas más pesadas suelen ser las más oscuras y más duras, y las maderas más livianas y más blandas suelen ser más claras. No es una ley esto, pero suele ocurrir esto, como dice por allí también, influye muchas veces la localización El geográfica. 2 soy yo. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí se escucha, profe. Porque escuché ahí un comentario que no sé si alguien que no estaba escuchando, por eso. Les decía que también la coloración depende de la localización geográfica. O sea, una misma especie, según el clima, puede tener modificar su coloración. Acá tenemos algunos dibujitos, variantes. A la izquierda están más bien las maderas más oscuras, y a la derecha maderas más claras. Fíjense, esto es cedro de distintos orígenes. Esto es lo que les decía, de que un mismo tipo de madera pueden tener distintas coloraciones según la zona, el clima, el ambiente en el cual ese árbol se ha ido desarrollando. Bueno, vamos a ver un poquito las etapas del proceso de obtención de la madera. En primer lugar, hay que destacar que la madera puede uno obtenerla de una producción forestal. ¿Qué es la industria forestal? La industria forestal, o se habla de industria forestal cuando yo extraigo troncos de árboles que están plantados ex profeso para eso. O sea, que alguien se ocupa de plantar árboles, de esperar que tengan el nivel de crecimiento apropiado para poder utilizarlos, de talarlos, y bueno, de ahí seguirá todo lo mismo que en el proceso que vamos a ver ahora. En cambio, otra posibilidad es, voy y saco del bosque nativo. Más allá de que la extracción, uno sea el propietario, el que hace la extracción, sea el propietario de los predios o los terrenos donde está ese bosque nativo, porque si no estaría robando, ¿no? Pero aún así, esta segunda instancia obviamente es de alto impacto ambiental, porque estoy eliminando, por un lado, especies naturales que crecen ahí naturalmente y que pueden afectar al ambiente, a la ecología, al funcionamiento de ese ecosistema, y estoy eliminando individuos de esa especie que no van a renovarse, o que salvo que respete la tasa de renovación del bosque nativo, cosa que no se puede hacer si alguien quiere hacer una explotación para obtener madera, en forma industrial y comercial,
Por eso lo mejor, lo más racional, es que la madera provenga de la industria forestal, de alguien que se ocupa de plantar esos árboles para ser utilizada para distintos usos, entre ellos madera. También se lo usa para la industria del papel y demás. Bueno, una vez que se tala el tronco, o sea que esa es la primera instancia, el aserrado, después tendría que ocuparme de eliminar la savia. Como les decía, la savia contiene azúcares y nutrientes y demás que atraen a los microorganismos, que atraen a los insectos que consumen la madera, o que en el caso de los microorganismos la llevan a la putrefacción. Entonces tengo que tratar de eliminar esa savia. En general se hace por inmersión. Se llena de agua el tronco, se lo deja por inmersión para que se llene de agua, se impregne, se llene de agua, y con el tiempo el agua va retirando y va lavando los contenidos de savia que pueda todavía contener. Luego la madera se corta en dimensiones tales que permitan la instancia posterior que figura acá, que es el secado, que es tratar de llevar ese contenido de humedad a esa pieza de madera a este orden del 15% en peso, que es el que permite una mayor estabilidad volumétrica. Bueno, decíamos entonces, primero aserrado del tronco, el retiro de la savia, el corte y el secado. Vamos a mirar alguna fotito. Bueno, todo esto pasa normalmente en el mismo lugar donde está el aserradero, que normalmente está en la zona donde se extraen los troncos. Es decir, que en nuestro país, muy posiblemente esto está en Misiones, en la Patagonia, en los lugares donde hay explotación maderera. Bien, luego esa madera se trae a los distintos puntos de consumo y de comercialización, y ahí en los talleres, en las carpinterías, que es donde uno va y compra la madera, se completan, puede ser el tratamiento, también podría ser que pase en el aserradero esto. Tratamiento se refiere a que, como vamos a ver, puede ser conveniente, en algunos no siempre se hace, pero hacerle algún tratamiento de tipo ignífugo para hacerle impregnaciones con líquidos que le dan capacidad ignífuga o que reducen su posibilidad de actuar como combustible y transmitir el fuego. Después vamos a hacer algún comentario al respecto. Y también un tratamiento con impregnarlo con insecticidas para evitar el ataque de estos insectos que consumen la madera. Y luego lo que se hace, como vamos a ver después también, es cortarlo en las medidas en las que habitualmente se comercializa, que es como uno compra las piezas de madera para los distintos usos que le va a dar. Bueno, veamos algunas imágenes del aserradero, donde se cortaron los troncos, se juntan los troncos. Esos troncos no tenemos fotos de desaviado, pasan por el desaviado y luego van al corte, donde se van a cortar en distintos formatos. Aquí vemos algunas metodologías de corte, que no las vamos a estudiar nosotros, para generar tablas, piezas más grandes, como el que se ve acá abajo, que no solamente hay tablas, sino que hay otras formas de piezas de mayor sección. Y luego, bueno, acá vemos imágenes de corte, de corte de los troncos, y luego esto se lleva al secado. El secado puede ser natural, puede ser al aire, directamente, que incluso en algunos casos es a la intemperie, y en otros casos, obviamente que es más eficiente, en galpones, pero galpones que tienen que estar aireados, porque fíjense que es muy importante, por eso están separadas, fíjense que están separadas las piezas de la madera, les ponen unos listoncitos en el medio para que quede un espacio, para que el aire circule ahí y se vaya secando de afuera hacia adentro de ambas caras esa pieza de madera que se expuso al secado. Acá vemos lo mismo. Bien, es mucho más lento, tarda bastante en secar la madera,
depende mucho de las condiciones también climáticas, del ambiente, de que no haya mucho contenido húmedo en el ambiente. Pero puede estar varios meses ahí la madera esperando que se complete el secado. Así que quienes quieren comercializar más rápido, quienes tienen sistemas más, digamos, industrializados, pueden hacer secado en horno, en donde también se puede hacer el desaviado. Primero, previamente, se puede hacer una inyección de vapor en vez de por inmersión, con lo cual también se ahorra que tenga tanta humedad la madera para empezar a secar. Y después, por calentamiento, por aire caliente, acelerar el proceso de secado en hornos, como vemos acá un par de ejemplos, ¿sí? Bueno, sí, Profe, hay una pregunta. a ver, ¿podés leerla? A Sí, ver si no. Sí, ¿cómo te das cuenta si está seca la madera? ¿cómo te das cuenta si está seca la madera? Digamos, desde el punto de vista de uno como consumidor y comprador, no siempre es tan sencillo. Se nota a veces por el peso, si uno conoce un poquito la madera más húmeda se evidencia que está más pesada, al tacto se la siente más fría, y en casos extremos, bueno, se le ve un poco de verdín y qué sé yo, pero esa ya la verdad que está media terrible, ¿no? En cuanto a humedad. Digamos que estas son algunas pautas que uno puede tener en cuanto a si la madera está más o menos en las condiciones. Uno se da cuenta por eso, por la textura, por la humedad, porque la madera al tacto se siente más fría, porque está más pesada. Lo otro, posibilidad, pero ya es más complicado, es que se dé cuenta cuando la madera ya se deformó, ¿no? Ahí, o sea, en algún momento sí o sí se va a dar cuenta que no está seca porque va a ver que se deforma. Cuando la utilice y la fije, la atornille, la fije a algún lado y la madera quiere contraerse, al liberar humedad, ahí se va a retorcer la madera. Obviamente que eso ya no sirve. Pero bueno, uno como usuario se puede dar cuenta por estas cuestiones si la madera es húmeda o no. Obviamente cuanto más consume y más compra, mejor va a percibir eso, ¿no? No sé si esto responde a la pregunta del que hizo este comentario. Bueno, la madera, como decía, una vez que se vende, que el aserradero la vende a la carpintería la va a llevar a las medidas, que ahora vamos en el apunte tienen una serie de medidas, muchas, acá vamos a acotar un poquito menos. La idea no es que se aprendan de memoria las medidas, sino que sepan los nombres más clásicos de las piezas de madera. En general se miden en pulgadas. Hoy por hoy ya se está empezando a dejar el tema de la pulgada. En general se está dejando en todos lados, ya se ha dejado en muchos lugares, en los caños, por ejemplo, ya no se usan más las pulgadas. En los aserraderos todavía algunos, digamos que entienden los dos lenguajes, el de la pulgada y el de las medidas en milímetros o en centímetros. La pulgada mide 25,4 milímetros, pero cuando uno habla de media pulgada, en realidad las medidas que figuran ahí son esas que están ahí, 15 milímetros, dice, o sea que no son taxativamente media pulgada, 3/4 pulgada, una y media, ¿sí? Sino que en general la traducción a milímetros son las que está figurando en la columnita que está ahí a la izquierda. Una cosa importante es que si uno compra, esto ya sea en pulgada o en milímetro, no importa, pero uno pide una pieza de madera de 1 pulgada por 2 pulgadas, o 25 milímetros por 50 milímetros, ¿sí? Cuando uno pide esa madera, esa medida, la carpintería la considera en bruto. Antes de hacerle, si uno la puede comprar en bruto, o la puede pedir cepillada y escuadrada. Fíjense,
acá se observa bastante bien en la foto, no sé si lo ven, la diferencia que hay entre lo que está a la derecha y a la izquierda de la misma pieza de madera, ¿se nota? Esta está como Sí, sí. Sí, se nota. mucho, claro, tiene una textura mucho más rústica. La otra se la pasó por esta máquina, que es un cepillo, que en donde está esta ranura, acá hay una cinta con un elemento de corte, con una cuchilla. Entonces, pero que al pasar a través de la mesa por esa ranura, esa cuchilla actúa como muy finito, ¿no? Es parecido a una maquinita de afeitar. Y entonces se pasa la pieza de madera por ahí, como vemos en la fotito chiquita de la izquierda, y se va haciendo el cepillado. Pero ¿qué pasa? Si yo encargué de 25 milímetros por 50, esa medida es en bruto. Cuando me la entreguen cepillada, la pieza no va a tener 25 por 50, va a tener más o menos 23 por 48. ¿Sí? Cosa que lo tengo que saber porque depende para qué la voy a usar, a lo mejor resulta que me quedó chiquita. Bien, acá hay algunas medidas tradicionales, digamos, de piezas de madera. Las que están a la izquierda son como un poquito más proporcionadas las dos medidas, y las que están a la derecha es como que es una pieza un poquito más ancha y menor espesor. Los listones son los más chiquititos. Cuando crece un poquito, usamos la palabra alfajía, ¿sí? Los tirantes ya son piezas más grandes, cuadradas, de sección cuadrada. Esto que vemos en la sección, ¿no? Después está el largo de la pieza. Que ahí vamos a ver que se utilizan para soporte por ejemplo, el tirante es un elemento clásico utilizado como soporte de encofrados, y después para piezas más grandes que tirantes podríamos hablar de vigas. Y en las de la derecha tenemos las tablas más finitas y los tablones más gruesos. ¿Sí? Básicamente, esas son las 4, 5, 6 formatos más clásicos. Después hay algunos otros nombres que van a ver en el apunte, pero estos son los más clásicos que uno debiera por lo menos saber qué quiere decir esa palabrita. Aunque no es que le vamos a pedir que se acuerden de memoria estas medidas. Pero mírenlo un poquito para tener una noción de qué son esos términos. Bueno, defectos posibles que podemos encontrar en la madera natural. Un tema son los nudos. Los nudos, como se ve en esta fotito de acá, se generan donde sale una rama del tronco. Ahí donde sale la rama del tronco se forma el nudo. El nudo puede hasta ser bueno para el aspecto estético en algún caso, ¿no? En algunos casos no, pero en otros casos puede ser hasta valorado desde el punto de vista estético. Desde el punto de vista de la capacidad estructural de la madera nunca sirve porque implica el desvío de las fibras. Y aparte puede ser que sea una falla directamente de la fibra cuando el nudo está seco, como este que se ve acá, que es un nudo saltadizo, puede generar fisuras en la madera. Otro defecto que podemos encontrar son grietas, que generalmente se forman por procesos de que la humedad que está dentro del tronco, cuando son zonas donde baja mucho la temperatura, se congeló, después durante el día se descongeló, y esto va generando, ya lo hemos visto un poquito cuando hablamos de los incorporadores de aire, esto va generando tensiones internas, así como le pasaba al pavimento y al hormigón, y habíamos dicho que el incorporador de aire mejoraba la capacidad de soportar eso. Bueno, acá le pasa lo mismo a la madera, ¿no? El agua que está congelada ahí se hincha, después al otro día se licúa, se hincha, y esas presiones pueden ir formando esas grietas que vemos ahí. Y otro defecto es que es la separación entre anillos, que se llama cebolladura, por asemejarse a una cebolla, que suele producirse por la acción de los vientos. Cuando el árbol es joven y hay mucho viento hacia un lado, tiende a generar una separación en algún lugar más débil entre los anillos de crecimiento. Bien. Y otros problemas de la madera ya lo hemos mencionado, para los cuales hay que proteger a la madera,
son el ataque de insectos, aquí tenemos la acción de termitas, hay algunos gusanitos que pueden actuar dentro de la madera, desde el interior de la madera, depositan ahí sus huevos y después la larva crece y va comiendo la madera desde adentro hacia afuera, que se llaman carcomas esos gusanos. Todos atraídos por esta presencia de materia orgánica, rica en azúcares y demás, que lleva la savia. Después también actúan microorganismos sobre la madera. Hongos y bacterias que la van a, como ocurre con otros compuestos orgánicos, se pudre. Por ahí más lentamente que otros compuestos orgánicos, pero se pudre. Y para eso hay que protegerlo fundamentalmente de la acción de la humedad. Pintarla con barnices, impregnarla con barnices, pintarla con barnices, lacas, para protegerla de la acción de la humedad. Y también esas pinturas sirven para proteger de la radiación UV del sol. Eso no la daña, salvo que esté mucho tiempo expuesta y sin ningún tipo de protección al exterior. En principio no hay un daño en la constitución de la madera, pero sí en el color. Se va oxidando, se va modificando su color. Aquí ven un ejemplo de un piso. ¿Sí? En general se va oscureciendo. Acá en el ejemplo pareciera que fue al revés lo que pasó, ¿no? En este piso se ve que se muestra la diferencia entre la zona donde está la alfombra y la madera se conserva como era original, y la zona donde le pega el sol permanentemente. Esta radiación UV entonces va modificando el aspecto estético y a largo plazo puede también ir resecando la madera si uno no le hace ningún tratamiento y provocando agrietamientos. Bien, bueno, hasta aquí todo esto es madera natural. La saco del tronco, la corto y la aprovecho y la utilizo en los formatos que estuvimos viendo. Después vamos a ver las aplicaciones. Ahora también puedo tener lo que se llama madera industrializada. Madera industrializada son piezas que tomé componentes de madera como materia prima, ya vamos a ver las distintas variantes que hay enseguida, y lo transformé en algo distinto, a través de un proceso industrial. Por eso hablo de maderas industrializadas. ¿Para qué puede hacerse esto? Bueno, en general, lo primero que se logra es hacer placas, grandes superficies que no las puedo obtener de ninguna forma de un tronco. Después lo otro que puedo lograr es modificar alguna propiedad, como por ejemplo, como vamos a ver con los multilaminados, que mejoran su capacidad resistente para alguna función. Y después está el aprovechamiento de los restos de madera, de acerrín, de partículas, de pedazos de madera que no son aprovechables de otra forma, y que los convierte el hombre de esta manera en algo que se puede utilizar, con lo cual tengo una ventaja económica y también una ventaja ambiental, porque estoy reciclando restos de madera. Estoy reaprovechando, reutilizando o aprovechando los excedentes de la explotación forestal. Bien. Puedo obtener maderas industrializadas a partir de, como materia prima, utilizar partículas o acerrín de madera, o viruta, todas partículas serían las virutas, o acerrín serían ya un polvo, que son los aglomerados o el MDF. Puedo obtener a partir de láminas u hojas de madera, y ahí serían los multilaminados o terciados. Puedo pegar piezas más grandes de madera, agarrar tablas, listones y encolarlos y obtener lo que se llaman las maderas compensadas. Todo esto lo vamos a ir viendo ahora con más detalle. O puedo aprovechar restos de madera para obtener algún otro producto, como el último caso, que es el hardboard. Bueno, vamos a ver un poquitito cada uno de estos. Los aglomerados, como decíamos recién,
se obtienen a partir de restos, virutas o partículas más pequeñas, acerrín de madera. Fíjense, el MDF es similar al aglomerado, conceptualmente es más o menos lo mismo, pero es mucho más denso y más compacto, ¿sí? Fíjense la textura que hay entre lo que se llama aglomerado y lo que se llama MDF, ¿sí? ¿Cómo se fabrican? Se toman estas partículas y se las encola con colas naturales o artificiales, y se compactan en un molde que me va a dar la medida de la placa. Acá abajo están las medidas de las placas más habituales, ¿sí? En un molde con esa medida y con ese espesor se compacta eso y después se lo somete a una temperatura, manteniendo la presión, a una temperatura del orden de los 200 grados. Se seca la cola y me queda esta placa hecho con partículas más gruesas como el aglomerado o partículas más finas como el MDF. Las colas pueden ser, decía, naturales, orgánicas como las ureicas o fenólicas. Las primeras no aguantan la humedad y las segundas sí, pero igual en el caso de los aglomerados, aunque sean con colas fenólicas, no sirven para estar expuestos a la acción de la humedad o del agua, ¿sí? O sea que hay que tener cuidado cuando si hay una cañería que pierde agua, o hay condensación de humedad, o mucho peor, al exterior no aguantan nada, porque se va a ir disgregando y se van a ir separando las partículas, ¿sí? El aglomerado viene en densidades baja, media y alta, o sea, más o menos compacto, lo cual va a ser más pesado y más resistente el material. Y algo importante, hablando de resistente, ¿qué pasa acá? Nosotros decíamos que la resistencia se da a través de las fibras, que son las que aguantan la tracción y la compresión. Pero acá no tengo fibra. Están todas las partículas rotas, separadas, no hay fibras. El MDF está hecho con restos donde todavía se conservan las fibras, pero pedacitos de fibra, de manera que no tiene resistencia mecánica. Si yo lo someto a flexión, no sé si alguno de ustedes tuvo alguna vez, hizo alguna estantería con aglomerado, y vieron que con el tiempo, si le pongo mucho peso o están muy separados los soportes de la estantería, se empieza a deformar porque no tiene resistencia a la flexión. ¿Se está escuchando bien? Sí, profe, Sí, se profe. Sí, escucha se bien. escucha. Gracias. Bien. Cosa que vamos a ver que no pasa en el que sigue, en los laminados. El MDF, que la sigla esta viene de estos nombres en inglés, placa vendría a ser algo así como placa de fibras de densidad media. Decía que estaba formado por fibras molidas más finitas, también con el mismo proceso, encolado, compactado en caliente. Como es más compacto y más denso, permite, por ejemplo, moldearlo, dándole formas más precisas. Puede obtener una puerta de este tipo, que no está mencionado en carpintería, vamos a ver después, pero habría que incluirlo. Por ejemplo, una puerta moldurada de esta manera, molduras como esta que está hecha, esto es para un zócalo, o incluso hasta se puede moldurar como se moldura, esto mismo cuando uno tiene la madera natural, ¿cómo se obtiene? Si yo quiero hacer una moldura así de madera natural. No lo digo, no lo pusimos acá en el apunte, en el PowerPoint. Voy a volver acá. ¿Ven esta máquina que es la cepilladora? Bueno, hay una mesa, imagínense una mesa similar, pero donde hay puesto un elemento, una cuchilla vertical que gira. Esa cuchilla vertical que gira tiene dibujada la moldura que quiero hacer yo. O sea que para cada moldura hay que usar una cuchilla distinta. Entonces se va pasando la madera y esa cuchilla que gira va generando en la pieza de madera la moldura. Cuando hablo de madera natural, ¿no? Bueno, esta moldura se puede obtener en la madera natural. En este caso esto está moldurado en un molde, o sea, el molde en vez de ser una placa plana, tiene este formato y ahí se comprimió, pero
el MDF tiene suficiente compacidad como para llegar a inclusive hacerle algún moldurado con la misma técnica que les conté recién para la madera natural. Por ahí no tan detallado como este, pero se le puede hacer algún redondeadito, algún bordecito, lo puede soportar. En cambio, si quiere hacer eso en un aglomerado, se disgrega todo, ¿sí? No tiene la compacidad suficiente. Bien, esa es la diferencia entre uno y otro. Y estas placas, cualquiera de ellas, aglomerados o MDF, pueden venir con alguna terminación que le mejore el aspecto estético para que pueda ser utilizado directamente. Su uso es fundamentalmente para carpinterías, en la industria de la construcción, más que nada lo vamos a ver en los muebles de cocina, las alacenas y los bajomesadas, y en el mobiliario por ahí de algún mobiliario sanitario, un vanitori en un baño, ese tipo de cosas, ese tipo de mobiliario que en general en las obras edilicias se provee muchas veces, no en general, pero muchas veces se provee con la propia obra. Bueno, ahí aparece en la industria de la construcción estos materiales. Y les decía, bueno, pueden tener laminados plásticos, ¿sí? Que pueden ser imitación madera, Esto que tenemos acá, arriba, la fotito de arriba, es un aglomerado al que se le pegó primero un papel con un color que imita una madera de cedro, la de arriba, de roble y demás, y se le pasó un laminado, una película, una pintura plástica de melamina, y eso queda ahí, protegido por la melamina. Ahora, si yo le hago un rayón a eso, enseguida se rompe, porque es una capa finita, y se ve debajo el aglomerado, ¿sí? Hoy día no lo puse acá, casi no se usa, casi no se ve, pero antes había un revestimiento que se llama fórmica, que es un revestimiento que tiene un cuerpo, y que es más difícil, es mucho más duradero que este laminado plástico que es la melamina, ¿sí? De todos modos sigue siendo un revestimiento, que no hay que confundir con una pieza de madera natural. La que está abajo a la izquierda ya es un enchapado en madera. Es la placa aglomerada, pero lo que tiene arriba, en vez de ser un laminado plástico, un papelito con un laminado plástico, con melamina, es una hoja de madera natural como la que vamos a ver enseguida en el caso de los multilaminados. Y la de abajo a la derecha es lo mismo que la de arriba, nada más que en vez de ser una imitación madera, es con colores, ¿no? Pero sigue siendo un papel con una lámina, con una película de melamina. Bien. Vamos a los multilaminados. Los multilaminados son placas hechas encolando hojas o láminas de madera natural. Que ahora vamos a ver cómo se obtienen. Se van encolando en capas sucesivas. Vamos a ver que esto se hace con las fibras cruzadas, o sea que si pongo la capa de abajo con la fibra en un sentido, la de arriba la pongo con la fibra en el otro sentido, para poder permitir que a la vista quede igual de ambas caras la placa, siempre el número de láminas que se aplica es impar. 3, 5, 7, para que las dos de las capas externas queden con el mismo sentido. Se pueden encolar también con resinas ureicas o fenólicas, también se le aplica, se encolan, se pegan, se presiona y también se le aplica una temperatura menor que en el caso anterior, pero para acelerar el secado de la cola. Y sintéticas, y acá aparece el multilaminado fenólico, que es muy utilizado en encofrados, ¿sí? Y en otras construcciones, pero es el más conocido. Acá sí importa el tema de que la cola fenólica soporta mejor la humedad, no es que es eterno, pero soporta mucho mejor la humedad, y por eso ese es el que se usa para encofrado, porque va a estar en contacto con el hormigón fresco, ¿sí? Bien. ¿Cómo se obtienen estas láminas de madera, estas hojas? Bueno, se agarra el rollo, el rollizo, el tronco, se lo hace, el rollizo se llama es al tronco cuando ya se lo descortezó, cuando se le sacó la corteza. Se lo hace girar en un torno, como este que está acá en la foto abajo a la derecha, va pasando por una cuchilla la madera. Es parecido, ¿vieron el sacapunta? Cuando uno le saca punta al lápiz,
y va saliendo el rollito de madera. Bueno, esto es lo mismo, pero a lo largo, como si lo hiciéramos con todo el lápiz completo, en vez de con la puntita nada más. Y va saliendo esta lámina finita. Acá vemos algunas láminas o hojas de madera, que también se la llama chapa, que puede utilizarse para hacer un revestimiento, como el que vimos en la foto anterior del aglomerado, ¿sí? El enchapado, o pueden ir pegándose, como decíamos recién, con las fibras cruzadas. Acá se ve también más o menos en este dibujito. Ahora, ¿qué pasó acá? A diferencia del aglomerado. Acá se conserva la fibra, porque cuando yo voy cortando la lámina, ¿sí? La fibra se va conservando, la fibra que va a lo largo del rollizo, ¿sí? La lámina mantiene la fibra, perdón. Entonces, cuando yo encolo esto, con las fibras cruzadas en una dirección y en otra, ¿sí? Las distintas capas, resulta que voy a tener una placa que soporta flexión en ambas direcciones, porque tengo fibras en ambas direcciones, ¿sí? Como si fuera una losa con armadura cruzada. Esa es la gran diferencia, la importante diferencia entre este tipo de placas y las de los aglomerados, y por eso tienen mucho más aplicación en la construcción. En encofrados, para hacer entrepisos, para hacer pisos, ¿sí? Bien. También a esta se la puede, perdón, les muestro la fotito y después vuelvo atrás, se la puede enchapar con una chapa de madera, en este caso no muy linda, de pino, o podría ser como las anteriores, de cedro, de roble. En nuestro país lo que se llama roble, en realidad no es roble, que es una especie que está en Europa, sino que es algo parecido al roble, se lo llama comercialmente roble, pero en realidad la especie se llama cerejeira. Bien, ¿cuál es la diferencia entre terciado y multilaminado? El espesor nada más. Cuando son 3 capas de 3 milímetros o hasta 5 milímetros o hasta 5 capas, hablamos de terciado. Los más finitos son terciados. Cuando ya pongo más capitas y tengo más espesor, ya hablo de multilaminado. Es la única diferencia entre uno y otro. El producto es similar en cuanto a su fabricación y sus cualidades. Obviamente, cuanto mayor es espesor, esa resistencia mecánica va a ser mayor, ¿no? Bien. Y nos quedan nos quedan un par. La madera compensada, esta la vamos a ver ahora en estructuras, su uso en estructuras, se obtiene ya no pegando partículas o láminas, como vimos hasta acá, sino pegando piezas de madera, listones, como en esta foto, tablas, tablones, para obtener piezas más grandes como las que vamos a ver después. El concepto de madera compensada es que cuando se pega una pieza con otra, se las hace con las fibras dispuestas en sentido opuesto. Cosa que cuando absorba humedad o libere humedad, esta variación volumétrica, se compense la variación de una pieza con otra y la haga más estable, volumétricamente más estable. La placa que se generó es volumétricamente más estable que cada una de las piecitas que la conforman, porque se compensa la deformación, hacia dónde puede deformar la pieza, una con otra. De ahí viene el nombre de madera compensada. Antes se usaba mucho para hacer puertas. Hoy día, como es madera maciza, es caro y pesado, no se usaba más en general para eso. Y se usa en piezas menores, muy menores, como esos listoncitos que uno va y compra en Easy o en esos lugares que son esos listoncitos que están todos pegados, un pedacito de madera con el otro. O en construcción, su uso principal es para las grandes estructuras de madera, como vamos a ver enseguida, en un ratito. ¿Se está escuchando bien? Sí, profe, tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, si voy a usar estas maderas compensadas y quiero aumentar el grosor de la sección y quiero poner como un listón arriba de otro, no al costado, arriba, ¿tiene que ser del mismo sentido o del contrario? ¿O no se usa así?
A ver, si vos quisieras obtener, en vez de esta placa, algo más grueso, en realidad lo que tendrías que hacer es algo similar a lo que está hecho acá, pero en vez de encolar listones, encolar piezas, tablas. En vez de piezas más Claro, finas, directamente piezas uso. más. Lo lógico sería eso, sí. Que el compensado funcione en un único sentido. En lo posible sería eso lo lógico, ¿sí? Gracias. Bien, y finalmente está este producto que es el Harbor, que esto lo que se hace es se toman restos de madera que no tienen otra aplicación, se los somete a vapor. Cuando se los somete a vapor a cierta temperatura, la lignina se licúa. Al licuarse la lignina queda como una pasta de la celulosa ahí metida en esa lignina, se mete esa pasta en una placa, se la comprime, se enfría, y queda esto, que es algo medio parecido al cartón prensado. No tiene mucha aplicación en la construcción. Lo vamos a ver en los fondos de los muebles de cocina, ¿vieron? La parte de atrás, muchas veces utilicé esta placa de Harbor con algún laminado plástico arriba. Puede usarse para hacer separadores en tabiquería en seco, para separar sectores de oficinas o cosas así, con una estructura metálica, a veces complementado con vidrio. Y también puede usárselo, el que está en la segunda plaquita que tiene agujeritos, es un elemento fonoabsorbente, aislante acústico. Por ejemplo, para hacer cielo raso. Placas de estas, puestas en cielo raso, o a veces se revisten paredes, por ejemplo, de un estudio de grabación o algo así. Es muy buen aislante acústico, especialmente con esas perforaciones, y se lo utiliza para eso. ¿Lo habrán visto ustedes también? ¿Dónde lo vieron esto? A ver, si alguno lo identifica. En la parte de atrás de qué cosa. Piensen esto de su capacidad aislante acústica. Está bien, que lo que estoy diciendo yo es medio una antigüedad, ya tampoco se ¿No es ve lo que ahora. se pone en los parlantes, atrás de los parlantes? Exactamente, en la parte de atrás de algunos parlantes, porque ahora ya vienen todo de plástico los parlantes, pero por eso decía que estoy diciendo una antigüedad yo también. Pero bueno, sí, efectivamente, en la parte de atrás de los parlantes se lo ve también. Bueno, ahora nos queda esto entonces, los usos de las maderas, tanto naturales como industrializadas. Vamos a caracterizar un poquitito qué cualidades y qué aplicaciones básicas tienen las maderas en estos usos. Estos usos para la industria de la construcción. Estructuras, carpinterías, que cuando hablamos de carpintería, acá nos referimos a puertas y ventanas, marcos y hojas de puertas y ventanas, pisos y encofrados. Bueno, acá se mencionan algunas maderas naturales aptas para estructuras. Aunque les parezca raro, acá no es cuestión de aprenderse nada de memoria, esto es más que nada informativo. Aunque les parezca raro, las que más se utilizan de estas que están acá son las blandas y las semiduras. O sea, de acá, digamos, una muy buena madera para estructura sería un pino paraná, una muy buena madera para estructura sería un viraró, y una madera un poquito menos el pino chileno, en realidad acá no figura, tendría que estar, que es tal vez el más difundido, que es el heliotis. El pino heliotis es el que más se ve. Cuando uno va a una carpintería y pide una viguita o una pieza de madera, esa que es un color amarillo muy pálido, pero que tiene algunas vetas como más fuertes, marroncitas, claras. ¿La ubican esa? Sí. Bueno, no está acá, que es el pino heliotis, y es tal vez la que más se usa más comúnmente para pequeñas estructuras, cuando uno hace un techo de teja o algo así, y por ahí quiere hacer algo más económico, utiliza ese material que funciona bien. Tiene el problema de que tiene a veces algunos nudos, se usa para machimbre también, para revestimientos para machimbre. Bueno, pero lo importante acá es que la madera natural, ¿por qué esas blandas o semiblandas son las que en general son las más aptas para estructuras? Porque
Lo importante es que la pieza de madera que va a cumplir función estructural, como esta viga, por ejemplo, las fibras de la madera sean más o menos lo más rectas posibles y paralelas al eje de la pieza. Para que esa transmisión de carga, cuando yo le aplico la carga a esa pieza, ya sea que está por flexión o es un puntal que está a compresión, viaje por esas fibras, que son las que toman realmente bien los esfuerzos de compresión, de tracción, por lo tanto de flexión, ¿sí? En cambio, si esa fibra está media retorcida, cuando le aplico la carga, en algún sentido va a estar traccionando, en otro no, y finalmente se va a distorsionar toda la pieza, no va a aguantar, porque no puede transmitir correctamente a través de las fibras. Por eso, es más importante, no importa tanto si la madera no es dura, es más blanda, a veces incluso es mejor esto porque es más trabajable. Vamos a verlo cuando veamos la parte de estructuras, que a veces le tengo que generar encastres, atornillar y demás, y es más difícil hacerlo con una madera muy dura. Y en cambio es mucho más importante esto que estamos viendo acá, que tenga las fibras rectas en todo lo largo de la pieza y paralelas al eje de la pieza para que pueda transmitir la carga. Eso en cuanto a la madera natural. Y en cuanto a la madera industrializada, como vimos, la gran aplicación son las maderas compensadas, que me permiten obtener piezas de dimensiones muy importantes. Ahora vamos a ver algunas fotos, con las cuales puedo hacer grandes estructuras de madera, que después vamos a ver en su momento, que son grandes estructuras en cuanto a la luz, a la separación entre apoyos, pero no en cuanto a la posibilidad de ir en altura, por las limitaciones que veremos en su momento que tienen las estructuras de madera. Bueno, fíjense, esta pieza. No solo el tamaño de la pieza, esta especie de viga curva que tenemos acá, o arco, llamémoslo como más les guste, no solo el tamaño, sino esta forma. ¿Cómo hicieron para hacer esto? Agarraron un tronco gigante y después empezaron a doblarlo. No, encolaron listones que sí se puede doblar la madera sí se puede darle una cierta curvatura. ¿Cómo se hace? Vieron que cuando dijimos que se hacía el hardboard, si yo le inyecto vapor a cierta temperatura, se empieza a diluir la lignina, a licuar. Entonces, hago eso mismo, sin llegar al extremo del hardboard, se ablanda la lignina y se fuerza la pieza de madera, que obviamente cuanto más pequeña es la pieza, más fácil hacerlo, se la fuerza, se la fija, se la sostiene en ese lugar y se la deja que se enfríe. Si se enfría así, con la curva, cuando se la libera, cuando se la suelta, le queda la curva. Eso se hace obviamente en un taller, hay que tener herramientas y equipos adecuados, pero se puede hacer y se pueden generar estas piezas. Ir curvando esos listones con un molde, indudablemente lo tienen que hacer, y después van encolando listones o tablas, dependerá del ancho. Esto seguramente ya estamos hablando de tablas acá. Se puede hacer esta pieza. Profe, una consulta. Sí. Cuando se hace este tratamiento y se le saca la lignina con el vapor, ¿la lignina no se recupera después de eso? No se le saca la lignina, se le ablanda la lignina. Ah, o sea, se mantiene después cuando se seca. Imagínate que tenés un haz de fibras que están pegadas entre sí por un pegamento natural. Vos ablandás ese pegamento, la doblás, dejás que se seque, se vuelve a secar el pegamento, pero ahora se secó con la curva. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, acá tenemos otra estructura muy importante. Fíjense esto, 89 metros de luz. Miren, ven el camión que hay acá abajo. Lástima que está en blanco y negro la foto. Fíjense el camión este. Fíjense lo que es esta estructura. Obviamente que la única forma de fabricarlo es con esta metodología de madera compensada, ¿no? No lo voy a sacar de un tronco esto, ¿no? Esto no lo vemos mucho no, nada, lo vemos en nuestro país, que no tiene tanta tradición, la madera es cara para nosotros. Estos son tipos de estructuras y construcciones generalmente que se pueden ver en el norte de Europa, en los países nórdicos, en Canadá, en Estados Unidos, ¿sí? Donde tienen mucho más industria forestal
y más tradición en la construcción con madera. Esta es nuestra, por eso le pusieron ahí, esta la heredé de un docente anterior de Civil 2, ¿sí? Que no es tan grande, pero es una linda estructura, interesante por esas curvas que tiene, ¿no? Pronunciadas. Bien. Este es otro uso un poco más acotado, pero también de maderas encoladas, compensadas, para generar estas piezas, estas columnas. Y acá hay una foto que no tiene nada que ver con las maderas compensadas, pero que sirve para el comentario de la respuesta de la madera ante el fuego. Este es un ensayo en donde sometieron a altísima temperatura una viga de madera y arriba había apoyadas vigas de acero, enorme doble T de acero. Deben tener como 80 centímetros de altura esos doble T. Bueno, ¿y qué pasó? La madera resistió y que cuando la temperatura llega al orden de los 300 grados se empieza a ablandar el acero, empieza a modificarse su capacidad resistente y a los 600 grados más o menos ya le pasa esto que vemos acá. Y la madera aguantó, ¿por qué? Porque la madera, si tiene una sección, si esa viga tenía una sección suficientemente grande, cuando se empieza a quemar, el propio carbón que se va generando ralentiza el quemado. Es como eso, no sé si estuvieron alguna vez en un fogón y tiran un tronco ahí medio grueso, el tronco prende y a lo mejor está toda la noche y a la mañana siguiente todavía está el tronco ahí, un buen pedazo de tronco todavía sin consumirse. Bueno, esto es lo que le pasa a la madera. La madera, el problema de la madera es que transmite el fuego, el combustible y propaga el fuego. En ese sentido es peligrosa la madera. Pero en cambio, en el sentido de la capacidad resistente, si la pieza es suficientemente gruesa, no se alcanza a quemar toda de entrada, al carbonizarse la capa externa, se puede soportar por ahí altas temperaturas mucho mejor que una estructura de acero como lo que estamos viendo acá. Bien. Maderas para carpinterías. También hay una variedad acá de maderas naturales presentadas y el tema de los terciados y multilaminados como maderas industrializadas. Bueno, ¿qué pasa con las carpinterías? Tienen que ser maderas para los marcos. Si vamos a hacer marcos de madera, de puertas y ventanas, tienen que tener buena estabilidad volumétrica. Van a estar en contacto con los materiales de construcción, con la humedad, van a estar, en el caso de las ventanas, obviamente van a estar siempre al exterior. Así que tienen que ser maderas duras para que tengan buena estabilidad volumétrica, que tengan poca contracción y se hinchen poco, porque si no después, ¿qué pasa? No entra la puerta, no entra la ventana, no se mueve, se traba. En cambio, para las hojas de puertas y ventanas, para poder trabajarlas, hacer las molduras y demás, tienen que ser maderas más blandas o semiblandas. Las maderas industrializadas, como dije, se utilizan fundamentalmente los multilaminados y terciados para hacer puertas placa de madera. Acá vamos a ver algunas imágenes. Esto es lo que decíamos recién. Para las naturales, aquí vemos una ventana de vidrios repartidos. Vemos una puerta de las llamadas de tablero y bastidor. Esta parte interna es el tablero. Toda esta estructura externa es lo que se llama bastidor de la hoja de la puerta. Acá se ve claramente lo que es el bastidor y lo que es el tablero. Yo no puedo trabajar una madera muy dura para hacer este tipo de trabajo. Necesito que sean maderas blandas o semiblandas. Si va a estar al exterior, tiene que ser una madera que soporte la acción externa, como puede ser el cedro. Esa es una madera apta para esto, por ejemplo. ¿Sí? Pero que no sea excesivamente dura. En cambio, para los marcos, sí necesito maderas más duras, sería conveniente, para que tengan mucho más estabilidad volumétrica.
Y en el caso de las industrializadas, este es un clásico, la puerta placa, que está hecho, la placa de cierre es una puerta hueca que tiene una estructura de madera maciza, que no hace falta que sea demasiado resistente ni importante, a donde se encolan sobre esa estructura, se pegan, eventualmente se clavan también, placas de terciado, o si se quiere algo un poco más grueso, de multilaminado, para formar la superficie de la puerta. Esto se lo llama puerta placa, es hueca la puerta. Adentro se le puede poner algún relleno de cartón o de alguna otra cosa, pero son puertas livianas, y en general esas vienen con el marco de chapa acero doblado que vimos la semana pasada cuando hablamos de metales. Maderas para pisos. Maderas para pisos, ¿qué tendrá que tener? ¿Qué cualidad tendrá que tener una madera para piso? Una madera natural para piso. Pues ya lo están viendo en la clasificación. ¿Por qué no están las blandas acá? Pues se flexarían. ¿Pero qué acción es la que más sufre un piso? Porque soportan Compresión. peso. ¿Soporta? ¿El Peso. peso? ¿Será el peso lo que más afecta a un piso? ¿Qué ven ustedes en un piso viejo? ¿Que Desgaste. está deformado, que está hundido? ¿O qué es lo primero que se ve en un piso viejo? De Las cualquier tablas material. flojas. Y ¿Cómo? la humedad también. La humedad. Pero no es lo primero que Grietas. se ve el desgaste de la superficie. Que ha perdido, por ejemplo, en una cerámica se ha perdido el esmalte, Por el rozamiento. por el rozamiento, la abrasión, eso es lo que más afecta al piso. Obviamente que si hay humedad, eso también, un piso de madera, tienen problemas con eso. Si se pasa la humedad de abajo en una planta baja que está en contacto con el terreno, enseguida se hinchan y se deforman esos pisos, sí, efectivamente es así. Pero si el piso no ha sufrido efectos externos, lo que le va pasando es el desgaste, la abrasión. Por eso tienen que ser maderas duras o semiduras. Y después, efectivamente, como dijeron ustedes, tienen que tener buena estabilidad volumétrica ante los cambios de humedad ambiente y demás, y por supuesto si hay ingreso de humedad de un terreno, peor, eso no lo va a aguantar, para que no se deforme. Esto del desgaste se hace que se trata, depende del costo obviamente, ¿no? Pero de que las piezas de madera natural que se utilizan, estas que figuran ahí, entablonado o entarugado, baldosas o parqué, si uno puede, comprar piezas que no sean muy finitas, que sean más bien gruesitas, ¿para qué? Para que cada tanto, cada 10, 15, 20 años, uno va y le pasa una máquina lijadora, las lija, y se le elimina toda la capa, un par de milímetros de la capa superior, y vuelve a quedar casi nuevo ese material. Después se lo plastifico, lo que sea, y vuelvo a tener un piso casi nuevo, o sea que puedo renovarlo 2 o 3 veces, puedo prolongar la vida útil de ese piso, ¿sí? Mediante esta metodología. Cosa que no puede hacerse con los pisos de madera industrializada. Donde, al parte de la posibilidad de usar tableros multilaminados para hacer entrepisos, o para hacer un soporte, como en las casas de Estados Unidos, donde se hacen todas de madera, y ahí se coloca el multilaminado, y sobre ese multilaminado después se pegan alfombras, cerámica, lo que fuera, se usa como soporte del solado. Y después tengo los pisos flotantes, que pueden estar hechos, que habría que considerarlos industrializados porque hay que formar esa plaquita que encastra una con otra, son muy finitas, del orden de los 8 milímetros, y esas pueden estar hechas con madera natural, los que son más caros, porque son más durables, o pueden estar hechos también con plaquitas hechas con MDF y laminado plástico. Vamos a ver algunas fotitos. Acá tenemos parqué de madera natural, con distintas disposiciones. Esto es un entarugado, o sea que ya son tablas más grandes que van atornilladas a la carpeta, encoladas y atornilladas. En cambio el parqué va encolado y eventualmente clavado. Y a la derecha tenemos un ejemplo de piso flotante, donde las piecitas se fueron generando piezas
Este está hecho con MDF, este es totalmente industrializado. Donde esta lengüeta muy finita entra en una ranura idem del otro lado. Un sistema de machimbrado. Pero tiene como una trabita, o sea que se necesita una máquina bastante precisa para poder elaborar estas piezas, que también se pueden hacer en madera natural. En nuestro país se importan las que son pisos flotantes de madera natural. Sí se fabrican los que son de MDF. Y se llaman así porque todo el piso se coloca sin estar adherido a la superficie de apoyo. Yo tengo una carpeta, se le coloca una manta de poliuretano para que acolche las posibles deformaciones de esa carpeta, la nivele, y después se va trabando esto y se traba contra los costados del ambiente. Se coloca el zócalo, se lo deja un poco separadito para que tenga una pequeña posibilidad de dilatación, y al estar todo intertrabado se genera toda una placa superficial que impide que eso salga de su lugar, pero sin necesidad de que esté adherido, por eso el nombre de flotante. Igual todas estas técnicas las van a ver en tecnología de la construcción, ¿no? Acá la idea es presentar el material. Bueno, y cerramos con los encofrados. El primero de los que aparecen, Pino Brasil y Pino Paraná, hoy día prácticamente no se utiliza, nadie va a ver eso en un encofrado porque es muy caro. Si vamos a ver Pino chileno, uno muy bueno, y en general vamos a ver el de abajo de todo, el Saligna, que es el más barato, que no es la mejor, más bien el peor, pero es el más barato y es el que se usa normalmente. Y también vamos a ver el multilaminado fenólico. Acá hay que ver dos cuestiones, o dos componentes que tiene el encofrado. Tiene toda la superficie que va a estar en contacto con el hormigón, o sea que para moldear la viga, la base de la losa, la superficie de la losa, todo el perímetro de la columna, tengo todo un elemento superficial que tengo que poner en ese molde, y eso se lo llama perímetro mojado. Todo lo que va a estar en contacto mojado, porque lo que va a estar en contacto con el hormigón. Más allá de que después se lo aísle, se le puede poner una lámina plástica. Y después está lo que sostiene el encofrado para que cuando le pongo el hormigón no se me venga abajo, o no se me abra la columna, o la viga. Eso que sostiene son los elementos que van en sentido horizontal, se llaman soleras, y los que van en sentido vertical se llaman puntales. Entonces, con madera natural, todo lo que es perímetro mojado se resuelve con el formato de tablas, las piecitas que eran más finas y más anchas, del orden de media pulgada hasta 1 pulgada de espesor y 4 a 6 pulgadas, o sea, 10 a 15 centímetros de ancho. Y lo que son soleras y puntales se hacen con tirantes, en general el más común es el de 3 por 3 pulgadas, o sea, 7,5 por 7,5 centímetros. Con eso se resuelven las soleras y los puntales. Del otro lado, puedo resolver el perímetro mojado con placas multilaminadas, lo cual es mucho más fácil que andar clavando todas las tablitas una al lado de otra, tanto para la losa como para el resto del perímetro mojado. Y después los soportes los puedo hacer igual que en la natural, con tirantes y para hacer soleras y puntales, o se puede combinar con puntales metálicos, y también existen las soleras hechas con madera compensada, madera laminada. Vemos alguna fotito. Esto es el encofrado tradicional, con fíjense, acá tengo un encofrado de losa, ¿no? Todas las tablas, las soleras, soleras, y los puntales. Los soportes verticales, los soportes horizontales, y el entablonado para hacer el perímetro mojado, en este caso de la losa, donde voy a poder volcar el hormigón. Poner la armadura primero y volcar el hormigón. Y acá lo tengo resuelto con tablero fenólico. Está pintado de negro, porque es un sistema industrializado que se vende o se alquila. Y en este caso, directamente es el caso en el que tenemos las soleras de madera laminada, ¿sí? Soleras de madera laminada y puntales metálicos, o sea, el más moderno, digamos.
En vez de esto podría tener el encofrado de multilaminado, el perímetro mojado, en este caso el de la losa, o sea, reemplazar solamente las tablas y el resto de esto dejarlo como está acá, con soleras y puntales de madera. Bien. Y acá terminamos con maderas. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Nada? Hola, ¿Llegaron Marcelo. hasta acá? Julieta, ¿cómo Aquí andás? aparecí. Buenos Qué días a bueno, todos y todas. ¿terminaste? Pero justo Ni. como vi. Pero si tenés 5 minutitos, llegaste justo. Sí, sí, sí. Porque ahora lo que íbamos a hacer era, les pedí a los estudiantes que hiciéramos una votación por chat de ver si preferían el cuestionario el 3 o el 17. Perfecto. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Sería de Sí, julio? profe. De julio, sí, ya de agosto todavía no estamos programando nada para agosto. A ver, vamos a ver, acá ya están votando, a ver, vamos a ver. Metales, Arranca maderas y qué más. metales, madera y aislaciones que vamos a ver la semana que viene, me imagino. Perfecto. Va ganando el 3, Me parece que el me 3. parece. Me parece, no sé, digo. Sí, hasta ahora Voy parece que sí. perdiendo. A ver, vamos a contar. A ver. No, Y sí, no, casi Agostina solo eligió el 17 por te falta ahora. contar. Por ahora Agostina vota el 17 nada más. Me parece que me voy a adaptar. Y ya a tener que, me parece. No te va a quedar Bueno, otra. Es ganó. mi cumpleaños, espero sacarme buena nota. El 13 es tu cumpleaños, bueno. Esperamos que nos regales un lindo cuestionario. Ojalá, ojalá. Bueno, muchas gracias por la votación. Bueno, ganó el 3. Julieta, vos qué votás. Sí, para mí da lo mismo. Bueno, está bien entonces. No, no hay Muy al problema. final no del hay cuatrimestre el 17, profe, por eso. ¿Cómo? Que es No. muy al final del cuatrimestre el 17 y estamos todos complicados ahí. Bueno, Por perfecto, eso. no hay ningún problema. Vamos con el 3. Les va a quedar, lo que podemos hacer, Julieta, es subir ya el aislantes, ¿sí? Bueno, El apunte. Y así una cosa, subí el PowerPoint, vos lo debés tener, ¿no? El anterior, el sí, actual. deduzco que sí. Subílo con el título de ponerle presentación 2019. provisoria, ponele. Ok. O O presentación 2019. 2019, claro, como O para que... 2019. Ponele presentación 2019 para que les quede claro y tan diferente no va a ser. En realidad lo que va a ser seguramente es un poco más ampliada y más detallada la nueva, si llegamos. ¿Sí? Totalmente. Pero que ya tengan el material, así el que quiere ir viendo aislantes ya lo puede ir viendo también. Perfecto. Sí, lo que les aviso que en estos días subiré maderas, el apunte de maderas, porque para revisarlo un poco, y lo mismo, apunte de aislaciones, lo mismo. No sé. Sí, No, igual el PowerPoint quedó bastante completo. explícito, digamos. Sí. Lo que sí tenemos pocos chicos hoy. Sí, Como que hoy... viene bajando bastante. Arrancamos, éramos 36, se ve que ahora algunos se bajaron en el último momento, pero bueno, miremos un poquito, Julieta, cómo venimos, más que nada que estén todos al tanto del cuestionario, de la información. Perfecto. Sí, A ver igualmente cuántos. yo después subo en la parte de novedades que va a haber una evaluación el 3. A ver cuántos acceden a esa novedad, ¿no? Sí, A la noticia. perfecto, perfecto. Bueno, chicos, si no hay nada más, nos Yo un despedimos. comentario, Sí, perdón. recuerden que hoy se entrega el TP2,
ya estuve viendo que hubo varios grupos que ya subieron la versión del trabajo práctico, pero lo recuerdo por las dudas. No sé, cosa que a alguno se le chispoteó y no lo subió, ¿no? Hasta las 23:55 de hoy tienen tiempo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Nos despedimos? No, ninguna, por mi parte todo Todo claro. bien. Bueno, nos despedimos hasta el viernes que viene, entonces. Buenísimo. Perfecto. Bueno, chao, Buen profe. fin de semana. Buena semana. Chao, profe. Buen Igualmente. fin de- Hasta el Gracias, viernes. igualmente.